Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que encendió la televisión turca y cautivó corazones en todo el mundo. ¿Están listos para hablar de Altay Ulusoy y Serini Sarkaya? Prepárense porque vamos a explorar su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, un romance que fue tan apasionante como complicado. Va a estar buenísimo. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre las últimas tendencias del entretenimiento turco, los dramas más populares y las estrellas que los hacen brillar. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a comenzar. La historia de Altay y Serenei es una de esas que te atrapa desde el principio. Se conocieron en el set de Medcezir, la adaptación turca del exitoso drama americano, de OC, allá por el 2013. Él, ya un nombre conocido por su papel en Anferia Koydum, interpretaba a Yaman Koper, el chico problemático de los suburbios con un corazón de oro. Ella, Serenei, era Mira Beylice, la chica rica y hermosa con sus propios secretos y vulnerabilidades. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era innegable. En Medcezir, Yaman y Mira se enamoran perdidamente enfrentándose a todo tipo de obstáculos, diferencias de clase, dramas familiares, rivalidades amorosas, todo lo que te puedes imaginar. Y mientras interpretaban a estos personajes tan apasionados, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los fans estaban enloquecidos, analizando cada mirada, cada gesto, cada foto que aparecía en las redes sociales. ¿Estaban realmente juntos? ¿O era solo un truco publicitario para promocionar la serie? La serie Medcezir fue mucho más que una simple adaptación, se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía. La historia, aunque basada en una premisa americana, fue adaptada de manera magistral para reflejar las realidades y sensibilidades de la sociedad turca. Los personajes eran complejos y multidimensionales, y sus luchas resonaban con el público. Yaman y Mira, en particular, se convirtieron en símbolos de amor y esperanza, a pesar de las dificultades que enfrentaban. La elección de Altay y Serenei para interpretar estos roles fue, sin duda, un factor clave en el éxito de la serie. Ambos actores aportaron una autenticidad y una vulnerabilidad a sus personajes que los hizo aún más entrañables. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable y contribuyó a crear una atmósfera mágica en el set. Al principio, ambos negaron cualquier romance. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las evidencias eran cada vez más difíciles de ignorar. Se les veía juntos fuera del set, disfrutando de citas románticas, compartiendo momentos íntimos. Los paparazzi no les daban respiro. Y aunque intentaban mantener su relación en secreto, el público estaba convencido de que había algo más entre ellos. Las negaciones iniciales alimentaron aún más la curiosidad del público. Cada declaración, cada entrevista era analizada minuciosamente en busca de alguna pista que confirmara el romance. Los fans se organizaban en foros y redes sociales para compartir sus teorías y pruebas del romance. Se convertía en un juego de detectives donde cada foto, cada vídeo era una pieza del rompecabezas. Los paparazzi, por su parte, hacían todo lo posible para obtener la primicia. Los seguían a todas partes, desde los sets de grabación hasta los restaurantes y clubes nocturnos. Las fotos robadas de sus citas se vendían por sumas exorbitantes y aparecían en las portadas de todas las revistas de chismes. La presión mediática era intensa y la pareja se sentía constantemente vigilada. Finalmente, después de meses de especulaciones, Altay y Serenei confirmaron su relación. Fue como una explosión. Los fans estaban eufóricos. Su romance se convirtió en la comidilla de Turquía. Eran la pareja del momento, adorados por todos. Los medios de comunicación los seguían a todas partes, documentando cada paso de su relación. La confirmación de su romance desató una ola de alegría y celebración entre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos. Se crearon páginas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y noticias relacionadas con su relación.
Los medios de comunicación, por su parte, aprovecharon al máximo el interés del público por la pareja. Se publicaron artículos y reportajes sobre su historia de amor, su química en la pantalla y sus planes para el futuro. Se les invitó a programas de televisión y entrevistas para hablar sobre su relación y su trabajo. La pareja se convirtió en un imán de audiencia y su presencia garantizaba el éxito de cualquier proyecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A pesar de su innegable química y del amor que sentían el uno por el otro, la relación entre Atay y Serrini fue tumultuosa. Las presiones del trabajo, la atención constante de los medios y, quizás, algunas diferencias personales, comenzaron a pasarles factura. El mundo del espectáculo es implacable y la presión constante de los medios puede ser asfixiante. La pareja se enfrentaba a un escrutinio público constante y cada aspecto de su vida era analizado y criticado. La falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta podían ser agotadoras. Además, las exigencias de sus respectivas carreras también contribuían a crear tensión en la relación. Ambos actores tenían agendas muy apretadas y pasaban mucho tiempo separados, lo que dificultaba mantener la conexión y la intimidad. La distancia y la falta de tiempo juntos podían desgastar incluso las relaciones más sólidas. Se rumoreaba que eran muy diferentes en sus personalidades y ambiciones. Atay, más reservado y centrado en su carrera como actor, quería explorar papeles más desafiantes y alejarse de la imagen de galán televisivo. Serrini, por su parte, era más extrovertida y ambiciosa, con aspiraciones de convertirse en una estrella internacional. Las diferencias en sus personalidades y ambiciones podían generar conflictos y desacuerdos. Atay, más introvertido y tranquilo, podía sentirse abrumado por la energía y el entusiasmo de Serrini. Serrini, por su parte, podía sentir que Atay no compartía su ambición y su deseo de alcanzar el estrellato internacional. La divergencia en sus trayectorias profesionales también podía ser un factor de tensión. Atay se centraba en proyectos más artísticos y desafiantes, mientras que Serrini buscaba roles que le permitieran brillar como una estrella de la televisión y el cine. Estas diferencias en sus objetivos profesionales podían generar competencia y resentimiento. También se decía que la distancia era un factor importante en sus problemas. Debido a sus apretadas agendas de trabajo, a menudo pasaban semanas o incluso meses separados, lo que dificultaba mantener la chispa viva. Los constantes rumores y chismes que circulaban en los medios de comunicación tampoco ayudaban. La distancia física puede ser un obstáculo difícil de superar en cualquier relación. La falta de contacto regular y la dificultad para compartir experiencias cotidianas pueden generar sentimientos de soledad y desconexión. La comunicación se vuelve más difícil y la confianza puede verse erosionada. Los rumores y chismes que circulaban en los medios de comunicación también contribuían a crear tensión en la relación. Se inventaban historias sobre infidelidades y peleas, y se publicaban fotos y vídeos que sacaban de contexto. La pareja se sentía constantemente atacada y difamada, lo que les generaba estrés y ansiedad. En 2015, después de 2 años de romance intenso y apasionado, Atay y Serrini anunciaron su separación. La noticia sorprendió a muchos fans, que esperaban que su amor durara para siempre. Pero al parecer las presiones y los desafíos de la vida pública habían sido demasiado para ellos. La noticia de la separación fue recibida con incredulidad y tristeza por parte de los fans. Muchos se negaban a creer que su amor había llegado a su fin y esperaban que se tratara de un simple rumor. Sin embargo, la confirmación oficial de la ruptura dejó a todos devastados. La separación marcó el fin de una era y dejó un vacío en el corazón de muchos fans que habían seguido su relación desde el principio. La pareja se había convertido en un símbolo de amor y esperanza, y su ruptura representaba una decepción para aquellos que creían en el poder del amor verdadero. La ruptura fue dolorosa para ambos, pero intentaron mantener una actitud madura y respetuosa el uno hacia el otro. Ambos agradecieron el apoyo de sus fans y pidieron privacidad durante este difícil momento. A pesar del dolor y la decepción, Atay y Serrini se comportaron con dignidad y profesionalismo. Ambos emitieron comunicados oficiales en los que agradecían el apoyo de sus fans y pedían respeto a su privacidad. Evitaron hablar públicamente sobre los motivos de la ruptura y se abstuvieron de hacer declaraciones negativas sobre el otro. Esta actitud madura y respetuosa fue muy apreciada por sus fans y por los medios de comunicación. Demostraron que, a pesar del dolor de la separación, eran capaces de mantener la compostura y de priorizar el respeto mutuo.
Después de la separación, cada uno siguió su propio camino. Aatay se enfocó en su carrera como actor, protagonizando series exitosas como Yerde y The Protector en Netflix, consolidándose como uno de los actores más talentosos y versátiles de Turquía. Aatay aprovechó la oportunidad para reinventarse y explorar nuevos roles que le permitieran demostrar su talento y versatilidad. Protagonizó series de gran éxito que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Se convirtió en uno de los actores más cotizados de Turquía y su carrera despegó a nivel internacional gracias a su participación en la serie The Protector de Netflix. Sereney, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión y el cine, además de incursionar en el mundo de la moda y la publicidad. Se convirtió en una de las actrices más populares y mejor pagadas de Turquía, demostrando su talento y carisma en cada proyecto que emprendía. Sereney continuó brillando en la televisión y el cine turco, protagonizando series y películas que le valieron numerosos premios y reconocimientos. Se convirtió en un ícono de la moda y la belleza, y su rostro aparecía en las portadas de las revistas más importantes del país. Su carisma y talento la convirtieron en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Aunque su romance terminó, la historia de Aatay y Sereney sigue siendo recordada como uno de los romances más icónicos y apasionantes de la televisión turca. Su química en Medcezir fue inigualable y su amor fuera de la pantalla cautivó a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Aatay y Sereney dejó una huella imborrable en la memoria de los fans de la televisión turca. Su química en la pantalla era innegable y su romance fuera de ella generó una gran expectación y entusiasmo. Su historia se convirtió en un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque ya no están juntos, muchos fans todavía sueñan con una posible reconciliación en el futuro. Quién sabe, quizás el destino tenga otros planes para ellos. Pero por ahora, solo podemos recordar los buenos momentos que compartieron y admirar su talento y profesionalismo. A pesar de la separación, muchos fans siguen esperando que algún día Aatay y Sereney se reconcilien. Sueñan con verlos juntos de nuevo y creen que su amor es demasiado fuerte para ser olvidado. Sin embargo, solo el tiempo dirá si el destino tiene otros planes para ellos. Mientras tanto, podemos seguir admirando su talento y profesionalismo y recordando los buenos momentos que compartieron. Su historia nos enseña que el amor, aunque puede ser maravilloso, también puede ser complicado y fugaz. Que las presiones del trabajo y la vida pública pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. Y que a veces es mejor seguir caminos separados para poder crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. La historia de amor de Aatay y Sereney nos recuerda que el amor no siempre es fácil, y que las relaciones pueden ser complicadas y fugaces. Las presiones del trabajo y la vida pública pueden afectar incluso a las parejas más enamoradas. A veces es mejor seguir caminos separados para poder crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante con nuestras vidas. En resumen, la relación entre Aatay Ulusoy y Sereney Sarkaya fue un torbellino de emociones, desde el flechazo en el set de Medcezir, hasta la confirmación de su romance, pasando por los altibajos, las presiones de la fama y, finalmente, la dolorosa separación. Fue una historia que nos mantuvo pegados a la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos demostró que incluso las parejas más perfectas pueden enfrentar desafíos insuperables. Su legado, sin embargo, perdura en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión turca. La relación entre Aatay Ulusoy y Sereney Sarkaya fue una montaña rusa de emociones que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su historia nos enseña que el amor puede ser apasionado y emocionante, pero también complicado y doloroso. A pesar de la separación, su legado perdura en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión turca. Su química en la pantalla fue inigualable y su romance fuera de ella generó una gran expectación y entusiasmo. Su historia siempre será recordada como uno de los romances más icónicos y apasionantes de la televisión turca. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este viaje por el romance prohibido de Aatay y Sereney. Fue una historia llena de pasión, drama y, por supuesto, un poco de tragedia. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por formar parte de esta comunidad. Significa mucho para mí. Cuéntame en los comentarios qué les pareció la historia. ¿Eran fans de Aatay y Sereney como pareja? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones.
Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.